Es que me he dado cuenta que he hecho mal en enfocarme solo en las calificaciones de mi hijo. Es que siento que me he equivocado con mi hijo porque solo me enfoco en la parte académica del colegio, solamente en sus calificaciones, pero no en lo demás. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos juntos la siguiente pregunta. Me equivoqué al enfocarme solo en las calificaciones de mis hijos. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno, me alegra saludarte por aquí nuevamente. Si estás aquí, significa que te estás dando cuenta, ok, me he equivocado al enfocarme solo en las calificaciones de mi hijo. Debo mirar otras cosas también que pasen en la escuela, ¿no? Que igual quiero invitarte a que si tu hijo tiene problemas porque no hace tareas, aquí hay un espacio para que vayas y amplíes de ese tema sobre lo que puedes hacer. Pero digamos que es importante aquí en este punto. Normalmente podríamos decir que en el colegio hay como dos ramas o dos columnas importantes y es la parte académica y la parte disciplinaria. La cuestión es, hoy te hagas la siguiente reflexión. ¿Qué pesa más para ti de tus hijos en la escuela, en el colegio? ¿Su comportamiento dentro y fuera de clases, en los descansos y en otras actividades que hacen, o la parte académica? ¿Mm? Y esto me recuerda mucho a un compañero que tuve en el colegio, porque recuerdo que cada vez que sacaba una nota inferior a 10 se sentía muy presionado por la reacción de su mamá. A pesar de que sacara una buena calificación, sacara un 7, sacara un 8, un 9, en fin, ¿sí? Como si en realidad al papá lo único que le interesara fuera la calificación del colegio. ¿M? Y en realidad en la parte disciplinaria estaba bien, pero vivía constantemente con presiones porque no, cuando no sacaba 10 como que sentía una carga mucho más grande. ¿M? ¿Y por qué te digo esto? Porque ese es un ejemplo de muchos que nos demuestra que muchas veces esas calificaciones o presionar a los hijos por esas calificaciones, digamos que se vuelve una carga que por la edad y por la inmadurez y demás, pues a veces saben sobrellevar, pero a veces no, ¿sabes? Hay personas o hay estudiantes que tienen buenas calificaciones por huir de otras situaciones que viven en casa. Hay estudiantes que tienen buenas calificaciones porque puede que hagan algún tipo de plagio. Hay estudiantes que tienen buenas calificaciones porque todos los años ponen el mismo trabajo en matemáticas y una persona de otro curso se lo dijo. Hay estudiantes que tienen buenas calificaciones porque todos los años enseñan lo mismo en esa materia. Pero a veces tener malas calificaciones implica sentirse capaz o incapaz para. ¿No? Y tengo casos cercanos de personas que incluso han caído en suicidio por sentir el peso de esas malas calificaciones, ¿sabes? Entonces es importante tener eso presente. Por eso es que vamos a hablar de este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1, ¿cuándo aprendiste a enfocarte en las calificaciones? ¿Cómo era tu etapa escolar? Sería lo que tendrías que preguntarte aquí. Es decir, el adulto que te cuidaba en ese momento, cuando estabas en el colegio, ¿en qué se enfocaba? ¿Se enfocaba en la parte disciplinaria o en las calificaciones que tenías? ¿Te exigía sacar ciertas notas específicas en ciertas materias específicas? Necesito un 10 en tal materia, necesito un 8 en tal otra. ¿Sí? Por un lado, cuando eran malas, cuando tenías malas calificaciones, sí había amenazas, había gritos, había castigos, había chantajes o premios, humillaciones. O si cuando eran buenas calificaciones había premios o chantajes. Por experiencia puedo decirte que
muchas veces hay adultos que asumen que cuando ese hijo tiene buenas calificaciones, todo está bien. ¿Mm? Y lamento decirte que no, muchas veces cuando las calificaciones están bien, solo significa, ok, aprendió la lección de matemáticas. Le va bien con los temas que ven en español, en fin, así con cada una. ¿Mm? Pero, ¿qué hay más allá? Pues eso no lo muestran las calificaciones, ¿sabes? Como si lo único que importara o lo que más importara en la escuela, en el colegio, fueran las calificaciones. ¿Mm? Te voy a decir algo, y esto es algo muy a nivel personal, y es que yo crecí también en un hogar en el que se enfocaban mucho en las calificaciones. Pero debo decirte que creía que era lo más importante. Pero conforme fui creciendo y estando en otros espacios y formándome como psicólogo y conociendo familias y demás, me di cuenta no, eso no es lo más importante del colegio. Me atrevería a decir que lo más especial o lo más importante es las relaciones que se crean, las amistades, el aprender a conocerse cada día más y mejor a mí, ¿sí? Y pues digamos que si eso hacían contigo en infancia, pues claramente por eso es que en automático te sale eso con tus hijos, ¿listo? Si hoy te das cuenta, ok, le exijo a mis hijos ciertas calificaciones en ciertas materias. Si constantemente, digamos, eso lo haces, puede que lo hicieran contigo, sería importante revisar. Cuando se hablaba de malas calificaciones en casa, ¿cómo se veía? ¿Había amenazas? ¿Había castigos? ¿Había malas calificaciones? ¿O te amenazaban diciéndote, ay, si vuelve a sacar 5 en español, aténgase a las consecuencias? Te humillaban, ay, es que es un bruto, como su hermano sí pudo sacar 10 en todas las materias de ese curso y usted no. Clave número 2, ¿por qué no debes enfocarte en las calificaciones de tus hijos? Digamos que va muy ligado a lo que estaba hablándote en la clave anterior, y es que el colegio abarca muchas cosas más, ¿no? Cuando lo enfocamos solo en las calificaciones, creemos que de cierta forma todos los hijos son iguales, ¿no? Porque si a todos les enseñan las materias de la misma forma, en teoría todos deberían sacar la misma calificación, ¿no? Pero en realidad que tu hijo tenga una buena, regular o mala experiencia en el colegio va mucho más allá de las calificaciones, ¿sabes? ¿Por qué no debes enfocarte solo en las calificaciones? Porque te pierdes la oportunidad de darte cuenta todas las cosas que vive alrededor del colegio de tus hijos, ¿no? Las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, aquellas experiencias que lo hacen sentirse feliz, las que lo hacen sentirse triste, las que lo hacen sentir miedo, las que lo hacen sentir enojo. ¿Mm? Porque otra cosa no es enfocarte en las calificaciones. Porque le comenzamos a vender a esos hijos una idea falsa de perfección donde siempre tienen que ser excelentes en todo, cuando en realidad no es así, ¿sabes? Por ejemplo, recuerdo mucho que a mí en el colegio me iba muy bien en matemáticas, pero el hecho de que yo tuviera buenas calificaciones en matemáticas no significa que fuera algo que me gustara, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no debes enfocarte en las calificaciones de tus hijos? Porque te pierdes la oportunidad de reconocer cuáles son en realidad las habilidades y los talentos que ellos tienen, ¿sí? Clave entonces número 3, toma los aprendizajes de este error. Y es que cuando te das cuenta, ok, me equivoqué al enfocarme en las calificaciones del colegio, de mis hijos, ¿cuál sería ahí el aprendizaje? Aprender a exigir menos y escuchar más, ¿no? Al aprender a bajarle a tus exigencias, bajarle a tus expectativas, bajarle al creer o al querer que siempre tenga 10 o excelente en todo,
y al abrirte a conocer en realidad que quiere compartirte el colegio. Ay, mamá, hoy la profesora nos enseñó a, no sé, germinar un frijolito. Nos enseñó sobre cómo vienen los bebés al mundo. Ay, mamá, me gustó mucho porque me di cuenta que me gusta, no sé, el baloncesto y me metí en el equipo. Es decir, te permite abrir a conocer más y mejor a tu hijo, sus habilidades, sus talentos, aquellas cosas que en realidad no le gustan y que a veces uno adulto trata y trata a las buenas y muchas veces a las malas de metérsela y pues claramente no le interesan ciertos temas. Entonces, menos exigencias, menos expectativas, más escucha, más comprensión, más empatía. Te permitirá darte cuenta, ok, no es solo que mi hijo está en ese lugar de tal a tal hora todos los días, sino involucrarte en cómo es esa experiencia, cómo la vive, cómo se siente tu hijo. Más allá de las calificaciones, ¿sabes? Ver, ok, ¿qué hay detrás? ¿Se siente bien, regular o mal por X situación que está viviendo en casa o en otros espacios? ¿Listo? Entonces, quiero hacerte una pregunta y es, ¿por qué sientes que te equivocaste al enfocarte solo en las calificaciones de tus hijos? Cuéntame aquí abajo en los comentarios opiniones, preguntas, experiencias que tengas sobre este tema y te estaré respondiendo a lo largo de estos días. Y para cerrar, quiero hacerte una invitación muy especial y es que es posible que logres una mirada cada día más constructiva y más amorosa cuando suceden los errores al criar a tus hijos. Y por eso quiero invitarte a mi workshop Criando desde los errores, donde podrás hacer esto posible. Aquí abajo de este video te comparto el link para que accedas a mucha más información y puedas ingresar al workshop y nos vemos ahí para lograr una mirada cada día más amorosa sobre los errores en la crianza. Bueno, nos vemos tú y yo en una próxima oportunidad. Un abrazo enorme. Chao.